Bueno, hola. Bueno, precisamente de lo que dijo, creo que no hay nadie de matemáticas. Entonces, bueno, para darle sentido a la charla, cuando Alejandro me invitó, como saben, el Instituto de Astronomía depende del Departamento de Física. Y entonces me acabo de enterar que soy el único de matemáticas que acepta venir. Entonces, bueno, para que tenga un poco de sentido a la charla, bueno, la charla se supone que está pensada para público en general, se supone, ¿no? Bueno, la vez pasada que vine había niños. Ahorita hay un niño, pero es mi hijo, entonces no cuenta. Ya sabe, ¿no? Sabe que va a hablar. Entonces, bueno, quisiera saber si en general, sí tengo público en general, ¿verdad? Sí, así, gente normal. ¿Están aquí? Ah, no. Humanidades. Sí, mira. No, probablemente por las ideas que veo, muchos son como de universidad, ¿no? Ok. Sí, ¿no? ¿Qué estudias? Civil. Ingeniería civil. Mira. ¿Tú qué estudias? Química. Ingeniería química. No, licenciatura. Licenciatura en... No, allá, por ejemplo. Ingeniería de diseño. ¿Cómo es eso? Ingeniería en diseño, nunca había ido a eso. Es como un diseño industrial, pero con ingeniería. Muy bien, muy bien. Bueno, no los voy a preguntar a todos, pero bueno, creo que ya se reconocer a los universitarios. Son muchos años, ¿no? Pero bueno, la intención de la charla, como es una charla amena, ¿no? Los viernes de ciencia se tratan de tener temas amenos donde nos enteremos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta charla yo la preparé como tratando de pensar en que, pues me he dado cuenta que mucha gente pues no sabe casi nada de matemáticas realmente, y no lo digo en mala onda de que no sepan matemáticas, lo digo en que no saben ni siquiera como lo que hace un matemático y cosas así, ¿no? De hecho, ahorita que tenemos muchos ingenieros, bueno, quieren ser ingenieros, ¿no? Todavía no son, ¿verdad? Pues mucha gente liga las matemáticas con ingeniería, ¿no? Y en realidad, pues no estamos tan cerca como la gente piensa, ¿no? Vamos a ver. Entonces yo quiero empezar la charla. Les voy a hacer algunas preguntas iniciales para que me ayuden a ver cómo de a dónde voy a mandar yo este asunto, ¿no? ¿Alguien sabe qué son las matemáticas? Es fácil, ¿no? Las matemáticas es un conjunto de materias, de áreas, perdón, que empieza con aritmética, álgebra, trigonometría, y etcétera. cálculo, Y etcétera. etcétera. Y un etcétera larguísimo. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Alguien más me quiere decir? Patrones. Como estudiar patrones. Bueno, les voy a decir qué me ha pasado con esta pregunta, aparte de que muchos se cohiben y no quieren hablar. Debería hacer hablar a varios, pero no voy a hacer. Bueno, hasta para los que estudiamos matemáticas es muy difícil esa respuesta, de hecho. Y casi siempre concluimos en algo que pasó ahorita. Decimos como lo que hacen, pero no lo que son, que es muy diferente. O sea, si les dicen son matemáticas, sí, es como aritmética, es como geometría, ¿no? No, pero quiero saber qué son, no las áreas que estudian, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, obviamente se van a responder, ¿verdad? Pero no ahorita. ¿Cómo cuándo iniciaron las matemáticas? Pues con los fenicios. ¿Con los fenicios? O sea, más o menos en esa época. ¿Alguien más? No, él no me va a decir todo, ¿verdad? A ver, ¿alguien más se imagina más o menos de Los sumerios. Desde los sumerios, ¿no? Que se sabe que tenían un sistema de numeración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mayas. Los mayas, eso es más nuevo, ¿no? ¿Sí? Los neandertales, ¿no? Hay gente que me dice que desde que hay la civilización, ¿no? Que ya hay matemáticas, pero es que si no sabemos qué son, ¿cómo vamos a saber cuándo empezaron? ¿No? O sea, una pregunta ya lleva a la otra. Y la última y tercera pregunta es, ¿me pueden decir matemáticos así famosos? ¿Algún matemático así que digan, no? Einstein. Arquímedes. Bernstein. Perelman. Turing. Perelman. Pitágoras. Gauss. Euler. Fourier. Muy bien. ¿Sí los conocían? ¿Allá? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no los dijeron? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de una situación particular cuando empiezan a decir matemáticos, porque ahí, ahorita, cuando pedí la lista de los matemáticos, nosotros, en mis épocas se usaba esta palabra cachirul, ¿saben? Ahí había cachirules en esa lista. Le voy a decir que es un cachirul. Los más jovencitos no saben qué es un cachirul. Pero antes se usaba la palabra cachirul para cuando alguien estaba fuera de lo que debe ser. O sea,
Si había un equipo de puros hombres y metían a una mujer, decían, es cachirul. Si había puros de 50 años y metían a un jovencito, decían, es cachirul. O sea, está fuera de... Si hay puros de ingeniería civil y meten ingeniería industrial, cachirul, ¿no? Ajá, o sea, algo así. Entonces, ahí hubo algunos cachirules en su lista, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, vamos a tratar de resolver algunas de esas preguntas, ¿no? Bueno, las matemáticas en realidad no son tan viejas como algunos creen y son más viejas de lo que algunos creen, ¿no? Es muy difícil saber cuándo empezaron las matemáticas, sí es muy difícil, pero los historiadores sí están como totalmente de acuerdo en quién fue el primer matemático del que sí se tiene registro histórico, es decir, del que sí sabe quién fue, porque evidentemente saben que en la antigüedad, por ejemplo en la antigua Grecia, que por cierto es después de los sumerios, ¿no? Por ejemplo, tenemos por lo que mencionan, sí, es decir, esto es después, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que las matemáticas empezaron en la antigua Grecia, lo que estoy diciendo es que ahí tenemos al primer matemático que como que sí decimos, ese sí es un matemático y sabemos quién fue, dónde vivió, todo, ¿no? Y la onda es que mucha gente confunde las matemáticas con los números, ¿no? Y eso es, ahí empieza el primer error, ¿no? De hecho, es difícil que ustedes encuentren un matemático con calculadora. Un día analicen. Ingenieros todos traen. Pero es difícil que ustedes encuentren un matemático con una calculadora. De hecho, es difícil que un matemático haga operaciones, de facto, ¿no? O sea, pues sí suman y restan, sí, pues a veces, ¿no? Entonces, miren, este es el primer matemático, ¿lo conocían? Tales. Es que cuando los empiezo a sacar dicen, ah, sí, Tales de Mileto, sí, Tales de Mileto, sí, Tales de Mileto. Él es el primer matemático que se reconoce históricamente, entonces seguramente alguien va a decir, oye, pero ¿y los egipcios? ¿Y los sumerios? ¿Y los babilonios? No, es que él es el primer matemático, no es la primera cosa de matemáticas que se hizo, que no es igual. ¿Por qué a él se le considera el primer matemático? Porque antes de haber matemáticos en general lo que había en la historia de la humanidad era como pensadores. Por eso no se han fijado que todavía en la época de la antigua Grecia, cuando tú buscas las biografías en Wikipedia, dice astrónomo, físico, matemático, pensador y político griego, ¿no? Y tú, pues ese todo hacía, ¿no? Pues es que en realidad no había una separación tan obvia, ¿no? Tales es muy conocido por cosas que he hecho que se ven en primaria, ¿no? Hay unos teoremas de Tales, ¿no? Todos fueron a la primaria. Todos fueron a la primaria. Pero también pudieron haber ido, yo no lo sé, ¿no? Se pudieron haber ido, ¿no? ¿A la primaria? Ah, ok. Entonces, bueno, los teoremas de Tales son conocidos en geometría. Yo no voy a explicar los teoremas de Tales porque ya creemos que esta es una charla no técnica, ¿verdad? Sí, pero creo que ahorita van a recordar todo cuando estaban así. Pitágoras. El teorema. No Pitágoras la persona. De hecho hay un debate si existió o no existió, que si fue uno, que si fue el que dijeron, ¿no? No sé si saben eso, pero en general es un hecho que existió una persona Pitágoras, pero lo que no está como muy claro es si el teorema de Pitágoras lo hizo Pitágoras. No sé si sabían eso. Porque era una época en Grecia en la que había como una cierta persecución y entonces había un grupo como medio casi sectario que firmaban todos como los pitagóricos. Tenían una estrella en la mano tatuada y así se reconocían, ¿no? Ya vi que de Carmen no sabían eso, ¿no? Pero todo esto es como de la época, o sea, quiero que piensen en su escuela y Mileto es de la primaria y Pitágoras es de la secundaria, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no sé, a veces que hay niños en secundaria muy malas, no lo vieron en secundaria. ¿A ella sí la ubican? ¿Hipatía? Hipatía de Alejandría, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, eso es por, no, solo poner que ella es la primera matemática de la que tiene registro mujer y le fue mal por ser mujer, ¿no? Sí, la mataron. Ese cuadro es la muerte de Hipatía, así se llama. Sí la mataron, de hecho, porque se atrevía a hacer ciencia. No estaba bien. Sarcasmo, no sabes, ¿verdad? Sí, pero sí te quedas así, ¿qué pedo, verdad? Sí, claro, es antes de Cristo, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, ¿y Euclides? ¿Ese sí lo ubican? Algunos sí, otros no. Bueno, les voy a decir una cosa a los que no lo ubican. Esto es un fallo del sistema de escolar. Toda la geometría que ven en primaria, se llama geometría euclidiana. Toda la de primaria, la de los ángulos perpendiculares, las líneas, o sea, lo de primaria. Claro. El área del círculo, ya saben esas cosas. Todo eso se llama geometría euclidiana, se llama. Y bueno, voy a hacer un paréntesis con Euclides porque Euclides es la primera muestra de lo que es realmente ser matemático. Y voy a explicar por qué. Euclides es muy famoso por un libro, que lo pueden buscar en internet, existe, que se llama Los elementos de Euclides.
Y los elementos de Euclides es, básicamente esa imagen que ven ahí, son los elementos de Euclides. Y lo que Euclides se planteó cuando hizo los elementos no fue, ¿puedo calcular un ángulo o puedo calcular un área? Lo que Euclides se planteó fue, ¿cuáles son las reglas mínimas básicas que yo requiero para hacer toda la geometría? Se planteó preguntas como, siempre hemos usado líneas y nadie ha dicho qué es una línea. De hecho, es una pregunta muy profunda. Si yo ahorita les pregunto qué es una línea, va a haber problemas para hacer la definición de línea. Casi todo el mundo va a terminar siendo como algo así. Pero yo decir, no quiero que me des un ejemplo de una línea, quiero que me digas qué es. ¿Qué es? Son conceptos muy complejos, un punto. ¿Pero línea o recta? Ah, ahí está el detalle, ¿no? Dime la diferencia. Según una recta, bueno, es un conjunto de puntos. Ajá. De puntos. Ajá, ¿y la línea? Y la línea sí puede tener ya ciertas formas. Ajá. Pero una recta lo que nos vieron es la unión de dos puntos. Ajá, es correcto, es como lo que está en el 2. Sí, es correcto. Ajá, Lo que esa quiero, ecuación de la recta. correcto. Lo que quiero plantear es básicamente que el pensamiento no es hacer los cálculos, sino por qué los hacemos, cómo los hacemos. Entonces, los elementos de Euclides son una lista de cosas en las que Euclides dice, estas son las cosas básicas sobre las que montamos toda la geometría, ¿no? Entonces, él dice, un punto es esto, una recta es esto, un círculo es esto, y el quinto elemento de Euclides, que es súper popular, ¿no? Entre los ñoños que hacen matemáticas, obviamente, ¿no? ¿Sí? Que lo ven planteado, no sé si se ve ahí, es este. El quinto elemento de Euclides dice que si dos rectas se cruzan sobre otra y estos ángulos suman menos de 180, se tienen que cruzar. Eso es lo que dice. O sea, tienen que terminar cruzándose en algún momento. Es el que termina diciendo que en un triángulo las sumas son 180, por ejemplo, ¿no? Es una derivación. El quinto elemento se puede derivar. ¿Deriva el nombre del triángulo isósceles? No, ¿No? no. Isósceles es de iso igual, de que tiene dos ángulos ya. iguales. Ajá. Y todo lo que diga iso es como de algo que está igual. Isometría. Ajá. Bueno, el quinto, no se fijan que aquí hice 5 y aquí hice 5'. El quinto se deriva a una derivación más sencilla, que es que si tú tienes una recta y un punto, ¿sí? Tú puedes trazar una paralela por ese punto. Es básicamente lo mismo. Pero voy a decir por qué es tan importante y por qué me estoy deteniendo tanto en este rollo. Porque el planteamiento no es si son ciertos o no. Todos los elementos de Euclides eran ciertos y nadie debatía si eran ciertos. Lo que Euclides pensaba era, ¿cuál es la mínima cantidad de cosas que tengo que decir? Que básicamente con eso ya puedo hacer todo. A hoy en día, eso nosotros le conocemos axiomas, les decimos. Pero les voy a decir por qué es tan interesante este pedo. La teoría axiomática de matemáticas, que ahorita todos los matemáticos saben lo que es axioma, teorema y esas cosas, es de finales del siglo XIX. O sea, hasta finales del siglo XIX los matemáticos dijeron, sí, vamos a hacerlo así. Y él ya lo estaba planteando. ¿Por qué también es interesante el quinto? Por eso me estoy deteniendo tanto. ¿Ustedes creen que sea cierto el quinto elemento de Euclides, que si yo tengo una línea, por fuera de esa línea solamente hay una posible paralela? Parece cierto. ¿Viene siendo lo que es el alfa y el infinito? No. Ahorita vamos para allá. Sí. Sí parece cierto. Se los voy a plantear de otra manera. Con la línea pendiente. Dos paralelas nunca se cruzan. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? En teoría. Él ya vio esta presentación. ¿Cierto? Falso. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Sí? ¿Saben lo que son los perdón, los meridianos en la Tierra? Sí. Estas líneas así. Los meridianos son rectas. Son rectas, sí, claro, son rectas. ¿Sí, verdad? Y son paralelas. Y hay una demostración muy sencilla de que son paralelas. Si tú agarras dos meridianos en la Tierra y cruzas uno así, quedan 90 grados en los dos lados. Esos son paralelas, claro. Pero todos nosotros sabemos que los meridianos se cruzan en los polos. Ese es un ejemplo de dos paralelas que sí se cruzan. Y sí son paralelas y sí se cruzan. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que esas paralelas no están en un plano, están en una curva. Por eso a la geometría euclidiana también le decimos geometría plana. Porque todo lo que funciona con Euclides es obligatoriamente si lo haces plano. En cuanto eso está medio curviado, ya empieza todo a chafear. Por ejemplo, un triángulo, sus ángulos suman 180. Si no está plano, no. Y el ejemplo otra vez lo doy con los meridianos. Si agarran el ecuador, el meridiano en Greenwich y el que está de este lado a 90 grados, en el polo se cruzan a 90 grados y en los ecuadores también a 90 grados y forman un triángulo. Y la suma son 270. ¿Qué es lo que hace que no sean 180? Que el triángulo no está plano, el triángulo está así. Pero hay algo muy interesante ahí. Si ustedes se paran sobre la Tierra,
ustedes sí la ven plana, por eso todavía hay terraplanistas, porque la siguen viendo plana, ¿no? Claro, es que básicamente es como decirle a uno, imagínense que ustedes son un gusano que no puede levantar la cabeza, o sea que siempre está arrastrándose en el suelo. Ustedes piensan que viven en un mundo en 2D, o sea, no piensan que es 3D, pues, o sea, ¿por qué van a pensar que es 3D? O sea, pues ustedes es así y así. Bueno, entonces, bueno, ¿a qué quería yo llegar con todo este rollo? A que lo que nos deja pensando es que Euclides iba muy adelantado a su época, porque en vez de tratar de resolver cosas, estaba tratando de plantear una base fundamental de algo. Eso es lo que sí hacen los matemáticos, por ejemplo, ¿no? Por eso no hacen las operaciones, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Bueno, y alguien mencionó Arquímedes, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Arquímedes, casi todo el mundo lo ubica por, esta es una estatua real, ¿no? Casi todo el mundo ubica a Arquímedes por la anécdota de la Eureka. No sé si se fijan, tiene una corona de rey ahí. Es básicamente, él encontró lo que ahora se llama el principio de Arquímedes, que es el caso funcional, el que explica por qué los barcos flotan. Entonces, y bueno, es conocido por eso, pero lo que mucha gente no, porque eso es física, no es matemáticas, ¿no? Evidentemente, pero lo que mucha gente no sabe es que Arquímedes es el más grande matemático de la antigüedad. De hecho, Arquímedes más o menos vivió como en el 250 a.C. y todos los matemáticos estamos de acuerdo que al menos hasta el año 1700 no hubo otro igual. O sea, no hubo otro igual. O sea, duran como 2000 años en que nunca pudimos haber tenido algo así. De hecho, si Arquímedes hubiera vivido en el siglo XVII o XVIII, hubiera sido igual o mayor que Gauss y que Euler y que todos ellos. Y entonces van a decir, ¿cómo sabes eso? Bueno, hace rato estábamos hablando que Euclides, lo interesante no es las operaciones, ¿no? Así que voy a calcular ángulos y eso, sino que planteó algo más profundo. Bueno, Arquímedes planteó cosas que después terminaron siendo áreas completas de matemáticas, pero en su momento, les voy a poner una aclaración para los que están pensando, pues no es para tanto. Cuando Arquímedes vivió, no usábamos los símbolos para hacer las operaciones, no había álgebra, mucho menos calculadores, algo así, ¿sí? O sea, para que me entiendan, cuando en ese tiempo se hacía una operación, se ponía en prosa. Le voy a añadir 2 cosas de esto y le voy a quitar 3 de esto y por lo tanto voy a hacer, ¿sí? O sea, pues en ese tiempo él se planteó, por ejemplo, un problema muy sencillo, y yo lo traigo aquí en la presentación para que vean el pensamiento matemático. Esto es lo que es el pensamiento de un matemático. En ese tiempo se estaba tratando de calcular pi, 3.14 bla bla bla, ¿no? De todo eso. Whatever. Y el plan, es muy difícil el cálculo de pi. Hoy en día, con la modernidad de todo lo que sabemos que pi ni siquiera se puede calcular, ¿no? Y que ningún ser humano va a saber el valor de pi nunca, porque tiene infinitos decimales y no tienen un patrón. Entonces nunca la humanidad va a saber cuánto vale pi. Lo vamos a aproximar, vamos a ver muchas propiedades, pero estamos hablando desde el 250 a.C. Nosotros descubrimos que pi era, como digo ahorita, en el 1650, o sea, 2000 años después de él, ¿no? Bueno, él se planteó una idea muy sencilla. Como ya se sabía que pi tenía que ver con el área del círculo, ya ven que el área del círculo, pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces él se planteó que, por ejemplo, si tú metías un pentágono adentro de un círculo y metías un círculo adentro de un pentágono, eso en matemática le llamamos inscrito y circunscrito, ¿no? Si inscribes el pentágono y lo circunscribes. Él planteó que si tú calculabas el área del pentágono grande y el área del pentágono chico, podrías estar seguro que el área del círculo estaba entre esos 2 números, ¿sí? ¿No? Porque el círculo a fuerza es más grande que el chiquito y más chico que el grande. Pero eso lo llevó a pensar que si aumentabas el número de lados de las figuras, si se fijan, el área entre las dos, esto, que es como, se va haciendo más, se va reduciendo. Y entonces lo que hizo fue empezar a hacer ese cálculo y encontró la primera aproximación de pi decente que tenemos. Lo interesante de este asunto es que esa idea de ir agarrando algo y hacer más lados, es lo que ahora, aquí tengo un montón de estudiantes de ingeniería, ¿no? El límites, los límites, que derivan en las derivadas y las integrales y todo este rollo que yo sé que los que estudian de ingeniería ya saben, ¿no? ¿Sí? Su materia favorita, estoy casi seguro. Cálculo. ¿Sí? Entonces, este método, Arquímedes le llamó método exhaustivo. Y entonces otra vez vamos al pensamiento matemático. El pensamiento matemático no es quiero el área del círculo, es que quiero abstraer algo más profundo a eso, pues, ¿no? Por cierto, años después, muchos años después, un matemático de apellido von Soilen, ¿no? Ludwig von Soilen, te estoy hablando ya como en el 1600, o sea, mucho después, se obsesionó con este método y hizo el cálculo hasta una figura como de 10 millones de lados,
dedicó su vida a ese pedo. De hecho, en su tumba está su aproximación de pi grabada. Y antes de que le llamáramos pi, se le llamaba el número ludolfiano por esa persona. Porque, otra vez, siempre pensamos que todo es viejo, pero no es cierto. La humanidad tiene como 300 años llamándole pi a pi. O sea, no es eternamente pi. Se pusieron pie en honor Ahorita voy a llegar para allá. De hecho, ahorita voy a llegar para allá. Entonces, bueno, sí. ¿Ubican la paradoja de Aquiles y la tortuga? No. Se las voy a explicar, es muy sencilla. Si saben que en Grecia Aquiles era súper rápido. Era la onda Aquiles para correr. Y todos representamos a la tortuga como algo muy lento, ¿no? La paradoja de Aquiles y la tortuga es que si Aquiles está aquí y la tortuga está aquí, Aquiles persigue a la tortuga. La lógica es que para cuando Aquiles llegue a donde estaba la tortuga ya tuvo que haber avanzado algo, porque la tortuga no se va a dejar alcanzar. Y para cuando Aquiles llegue a donde estaba la tortuga ya tuvo que haber avanzado algo. Bajo esta lógica, Aquiles no alcanza a la tortuga. Pero cuando uno pone a Aquiles y la tortuga en vivo, a huevo la alcanza. O sea, sí, ¿verdad? O sea, no creo que vamos aquí a Aquiles y a la tortuga y no la vaya a alcanzar, o sea, la va a alcanzar. Sí, ¿verdad? Entonces esta se llama la paradoja porque te rompe el sentido común, ¿no? Una paradoja es cuando algo tiene lógica, pero no tiene lógica, ¿no? O sea, tiene lógica, pero cuando llegas a la vida real dices no. Bueno, Arquímedes se planteó dijo, ¿por qué no funciona? Y él planteó la idea de que la paradoja estaba mal planteada porque tú estás pensando que Aquiles y la tortuga se mueven en pasos, cuando en realidad Aquiles y la tortuga tienen un movimiento continuo. Entonces fue la primera persona en la historia que planteó la idea de que debería de haber matemáticas continuas y matemáticas discretas, se llaman ahora, ¿no? Pero estamos hablando del 250 antes de Cristo, o sea, sí está muy cabrón, de hecho, ¿no? De hecho, por cierto, busquen biografías de Arquímedes. Él, por ejemplo, creó los que ya están en la licenciatura para arriba, todos se deberían ubicar la notación científica, por 10 a la no sé qué, que se usa para números muy grandes y números muy chicos. Arquímedes planteó la notación científica en ese tiempo sin todavía tener la notación como tal. O sea, se planteó la idea pues de cómo debe ser. Tiene un libro que se llama El contador de arena, si lo buscan en internet, porque él se preguntó ¿cuántos granos de arena cabrían en el universo? Y sobre eso, tratando de resolver, que obviamente eso no lo resolvió, ¿verdad? Pues chistos, 250 escritos no creo que supieran de qué tamaño era el universo, ¿no? Pero bueno, ese nadie me lo iba a decir, ¿va? Brahmagupta. Ese sí no, o sea, ese no es popular, yo sé. Lo que quiero plantear, le puse yo matemáticas de paso lento por esto. Vieron que aquí me era en el 250 a.C. Bueno, este cuate es como en el 600 después de Cristo. Yo sé que para todos la historia nos parece rápida, pero eso es casi un milenio. Son como 850 años, pues. O sea, es como si Arquímedes hubiera estado en las cruzadas y nosotros. Es esa diferencia de tiempo, ¿no? O sea, es muchísimo. Ese matemático es muy conocido porque tiene una obra que se llama el Brahma Sputa Siddhanta y es el primer matemático que usó el cero como lo entendemos. Y no eran los mayas. Decían que los mayas habían inventado el cero. No sé dónde salió lo de los mayas inventaron el cero. Es que hay algo como muy particular. El cero, como cero, la humanidad lo usa prácticamente desde que se creó la civilización. Pero tienen que entender que el cero tiene dos usos. Un uso es decir nada, ¿no? ¿Cuánto dinero traes en la cartera? Cero. No traes dinero, pero sí, cero. Pero el uso más importante que tenemos del cero es realmente como número. Si yo agarro un 1 y le pongo un 0, lo vuelvo 10. Entonces el 0 tiene un significado no de valor, sino de posición, ¿no? Él planteó eso, ¿no? O sea, por eso decimos que es el primero que usó el 0, como lo que ahora entendemos el 0, ¿no? Muchas cosas las aprendemos de chiquillos y luego no nos damos cuenta. Es como porque el rojo es alto y el verde sí. Fue el sistema decimal y de ahí se derivó. Sí, pero el sistema decimal es muchísimo más viejo. El sistema decimal viene de los egipcios, de cuando las pirámides, eso, no sé si me entiendes. O sea, más bien usaba el 0 en el sistema decimal, pero voy a decir, es que el sistema decimal lo que hace es básicamente plantear que la base sea 10 y que por eso las posiciones van avanzando. Él plantea la idea del 0 ya como lo entiendes, como, o sea, no solo por la posición, sino por el hecho de que multiplicado es el neutro, o sea, el uso genérico del 0. Y es un 0 a la izquierda. Por ejemplo, un 0 a la izquierda. Hablando en filosofía, pues, eres un 0 a la izquierda, o sea, eres un pendejo. Exacto, no importa. Pero si eres un 0 a la derecha, bueno, ya es otra cosa. Vales 10 veces más. Sí, bien. Bueno,
¿Sí saben quién es Sí, él? como no, sí. El creador de la. Baldor. Baldor. Sí, Baldor. Mira. No soy Baldor. Pero vengo del público. Ay, Juarismi. Sí. ¿Quién pensaba que era Baldor? Él lo decía de broma, obviamente, ¿no? Claro. Pero ¿quién sí pensaba que era Baldor? Dije yo también. Con el mano en el corazón, Yo de pensaba que era Baldor. Baldor. Tú, sí, de hecho hay algo bien gracioso. ¿Sí ven esto? Es Al-Khwarizmi. Le pusieron el nombre en el libro. Baldor es el autor del libro. En las últimas versiones del libro de álgebra de Baldor, ya viene Baldor en la portada, si lo buscan. Que es un matemático cubano, pues, así medio gordito de lentes, ¿no? Fue de los exiliados de la Revolución Cubana. Terminó en Miami y todo ese rollo. Bueno, él es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es un parteaguas en muchas cosas en la historia de las matemáticas, voy a decir por qué, ¿no? Él tiene una obra que se llama Hisal al-Jebra al-Mukalaba, que significa eso, en donde él por primera vez hace unos procedimientos automatizados para resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Van a decir, eso yo lo aprendí en secundaria. Sí, pero todavía no usaban ni las X para las ecuaciones. Entonces seguimos en la prosa, ¿no? Y ya vieron que por ese ahí en naranja eso, ¿les digo cómo se pronuncia eso? Álgebra. Por eso le decimos álgebra al álgebra. Álgebra. ¿Es su pronunciación en árabe? Sí, sí, eso es árabe. Árabe, ok. Eso es árabe. De hecho, todo lo que empieza con al es árabe. ¿Sí? Y no sé si ahí lo puse, ¿no? Y algoritmo es por su nombre, Al-Khwarizmi. Por eso, si en los que no saben qué es un algoritmo es un procedimiento automatizado para resolver algo. Una receta de cocina automatizada para resolver un problema es un algoritmo. Por eso los de computación todo lo hacen con algoritmos, porque las computadoras solo pueden resolver algoritmos. O sea, una cosa que no se puede convertir en algoritmo, la computadora no lo puede resolver, ¿no? Ni ChatGPT. O sea, no. ¿Sí? Ok, entonces bueno, es interesante. Esto es el 800 después de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan que le puse matemáticas que va a ser lento? Porque está acá, ¿no? O sea, es decir, desde Arquímedes a este compa ya pasaron más de 1000 años y estamos viendo si podemos resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Que todos los que aquí fueron a la escuela seguramente las vieron en secundaria, ¿no? En secundaria. Sí. Ok. O sea, casi 1000 años después del otro pedo. O sea, de hecho, al final voy a hacer unas últimas preguntas de eso. Y entonces, todos saben lo que es el Renacimiento. Las tortugas ninja. Sí, ¿va? Sí, Donatello, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, ¿no? Sí, el Renacimiento es un movimiento artístico que genera un movimiento político y luego genera un movimiento científico. De hecho, muchos historiadores creen, no es 100% que todos lo piensen, pero muchos historiadores creen que cuando hay una revolución mental de una sociedad, siempre empieza y termina así. O sea, empieza con el arte, luego con la política y finalmente con la ciencia. O sea, en ese orden se tienen que cambiar las mentalidades, pues, ¿no? Por eso el arte es importante, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, bueno, como herencia del Renacimiento, sí, les voy a poner algunos matemáticos que estos sí que estos sí son poco populares, no tienen muchos seguidores, ¿no? Estos sí no tienen muchos seguidores. Bueno, estamos ya como en el 1400. O sea, me brinqué otros 600 años de la historia anterior, ¿no? O sea, bueno, François Viette es un matemático muy mediocre de la historia. La verdad es que no hizo muchas cosas muy interesantes, pero hizo una cosa muy cabrón. Él fue el que propuso que usáramos las letras para las ecuaciones. O sea, el que propuso la X y la Y y dijo, no, ¿por qué estamos haciendo este pedo así? Hay que usar letras, hay que poner símbolos y hay que hacer todo simbolizado, ¿no? Entonces ese, pues es una herencia chida. Como matemático no hizo mucho, pero es una herencia muy chida, ¿no? Sí. Napier. O sea, eso no fue antes con el álgebra de... No, eso todavía estaba en palabras. Si tú buscas el libro del álgebra, el del compendio, todo es una prosa. Si le añades 5 tantos de esto y lo elevas al cuadrado, así, todo es una prosa. Y el proceso para resolverlo es agarrar lo que tengas aquí, así. Sí. Estamos metidos en el mundo del álgebra, sobre todo los que ya pasaron prepa y universidad y eso, ya se les hace... De hecho, hay gente que yo le pregunto, ¿qué es el álgebra? Y me dice, ecuaciones. O sea, como ya están como ligados los dos conceptos pegados, ¿no? O sea, cuando no es cierto, ¿no? O sea, ok, Napier es muy popular. Sí, eso que ven ahí, esa foto es la primera calculadora de la historia. Esa es la primera calculadora de la historia. De hecho, bueno, es una réplica de la foto. Pero es una réplica de la primera calculadora de la historia. Napier estaba obsesionado con el asunto de las operaciones porque en la época de él, que estamos hablando como en el 1500, ya empezaban a aparecer algunas operaciones más interesantes para las matemáticas. Es decir, hasta antes de este pedo, los matemáticos, en general la humanidad solo hacía las operaciones de primario.
O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíces y exponentes. Eso así. Y a partir de esta época empezaron a aparecer otras operaciones más interesantes. La primera que apareció naturalmente fueron los logaritmos. Que para los que no sepan qué son los logaritmos, les pongo un ejemplo muy sencillo para entender cómo surgieron. Normalmente cuando uno eleva al cuadrado, la contra para deshacer esa operación es sacar raíz cuadrada. Todas las operaciones tienen una contra. Para sumar, restas. Para multiplicar, divides, ¿no? O sea, siempre hay una contra. Lo que hizo surgir los logaritmos es cuando alguien dice, ok, si yo elevo 3 al cuadrado y quiero recuperar el 3, pues saco raíz cuadrada, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero recuperar el 2? O sea, al revés. O sea, es decir, no sé a qué lo elevaron, sé que dio 9 y sé que había un 3 abajo. No hay ninguna operación básica que les haga eso, así de simple. O sea, si yo les digo, elevé 4 a la algo y me dio 64, los que saben rápido van a decir 4 al cubo. La pregunta es, ¿qué operación hacen con el 64 y con el 4 para que les dé 3? Y sepan que fue al cubo. Ya saben qué operación es. El logaritmo. Así surgieron los logaritmos. Los logaritmos, los que ya estudian aquí en la universidad, hay unos logaritmos que se llaman logaritmos naturales. Bueno, durante 200 años se llamaron logaritmos neperianos. Por él. No sé por qué alguien después les puso a llamar naturales, ¿no? No sé, pero bueno, sí, Napier hizo la primera, sobre todo aquí los que son más de mi edad para arriba, se van a acordar que antes de que hubiera calculadoras se vendían unos libritos que traían los resultados de las operaciones, las tablas de logaritmos, tablas de senos, tablas de cosenos. Bueno, él hizo la primera tabla, o sea, hizo literalmente unas listas de logaritmos de si quieres logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, así, y se puso a calcularlas porque no había calculadoras, ¿sí? Y bueno, ¿quién dijo eso? Descartes, ¿no? René Descartes, que es muy conocido por otros lados porque René Descartes era un fuera de serie. Él sí es conocido en política y en otros lados, pero él era matemático también, ¿no? René Descartes. Disculpa, fue el iniciador de los iniciadores de la Revolución Francesa, ¿no? No, esto es antes. Es antes. Ya andamos cerca, pero es antes. René Descartes es conocido porque, ¿cómo se llama cuando graficas en XY? Plano cartesiano. Se llama cartesiano por él. Y les voy a decir por qué es interesante lo de René Descartes. Los que ya aquí hicieron de prepa para arriba, estoy casi seguro que si les digo, por ejemplo, y igual a x cuadrada, van a decir una parábola. O x cuadrada más y cuadrada igual a 1, un círculo, ¿no? Pero a lo mejor no razonan esto. Ahí se están ligando dos áreas de matemáticas que nada que ver. Es decir, en su mente les dan una ecuación y ustedes entregan una figura, como si fuera geometría, pero en realidad es álgebra. No sé si me va a entender. Esa cosa que vemos en prepa se llama geometría analítica. Y la clave del asunto es que Descartes fue el primer matemático de la historia que se le ocurrió mezclar áreas. Y decir, ¿por qué no vamos a resolver cosas de álgebra con geometría o cosas de geometría con álgebra? Ese es el punto, y por eso lo del plano cartesiano, ¿no? Y pienso luego existo, que era filósofo, ¿no? También, ok, sí, ahí puse que era geometría analítica. Vamos rápido, a ver si viene lo bueno, ¿no? Dime. Sí, das una pregunta. Entonces, ¿cómo graficaba antes de Descartes cuando hacía una gráfica? O sea, sí se graficaba, o sea... sí, no había. O sea, sí se hacían círculos, triángulos, o sea, sí había dibujos, sí había geometría. De hecho, la geometría es la primera área de matemáticas de la historia, ¿no? Lo que no había era la referencia de los ejes. Sí había distancias. Es que voy a explicar cuál es la diferencia. Es que esta es una cuestión como de base. No es como que no hubiera una referencia de este punto está esta distancia y yo puedo hacer eso, sino que cuando tú ya metes el plano cartesiano, todo lo manejas vía coordenadas. Y eso es lo que hace la diferencia. No los áreas, no los perímetros, no las distancias, sino el hecho de que digas, todo se va a manejar con respecto a una pareja de números que te dice dónde estás ubicado, ¿no? Inclusive ya existía la geometría analítica como muy por abajo del agua, cuando los marineros daban latitudes y longitudes. Ajá, pero no era geometría analítica. Y voy a decir por qué. Porque no se usaba álgebra para hacer las cosas. Es decir, si yo te digo que aquí está el punto XY y allá está el punto ZW, eso, pues dices, sí son coordenadas, está bien, pero si yo te digo, no, yo voy a utilizar ecuaciones para decirte qué tan rápido puedo llegar de aquí a allá, por ejemplo. Eso es lo que no había. O sea, es decir, la clave de lo de Descartes es haber metido el álgebra para resolver las cuestiones de geometría. ¿No? ¿Sí me entender o dije puras bromas? No. Que te quedaste como pensando. Es que es novedad esa interpretación para mí, pues. Pues qué bueno. Algo que se quede de la plática está bien, ¿no?
Muy bien. Bueno, ellos sí saben quiénes son, ¿no? Esos no me los dijeron y son de los más famosos. Estos sí tienen seguidores en TikTok. El de la izquierda es Newton, digo, el de la derecha es Newton y el de la izquierda es Leibniz, ¿no? Bueno, esto ya es 1700 y yo sé que eso causa depresión porque quiere decir que si ustedes ya llegaron a la preparatoria, ya saben tantas matemáticas como todo lo que hizo la humanidad hasta 1700. O sea, es decir, prácticamente todas las matemáticas de la humanidad se hicieron en los últimos 300 años. Así, sí. Y voy a explicar por qué se cree que pasó eso. O sea, por qué hubo esa curva de aprendizaje así tan fuerte después de esta época, ¿no? ¿Padre del cálculo, no? Y no, sí y no. Te voy a decir por qué. Es que tu comentario me lastima, te voy a decir por qué. Les voy a platicar la historia. Les recomiendo, hay un canal de Argentina, desde televisión pública argentina, sí, o sea, es así como aquí, Canal 7 o TV UNAM o cosas así, y tiene uno, en YouTube lo pueden buscar, y tiene una serie de videos que se llaman Grandes Peleas de la Ciencia, Tesla y Edison, ¿no? Por ejemplo, ese es uno. Y esta imagen yo me la robé del video de ellos, de Newton y Leibniz. Es una de las grandes peleas de la ciencia, es muy interesante. Lo voy a decir rápido porque no era parte de la charla, pero no se agüiten si se tarda más de una hora. No, Si nos vamos a 1 hora 15, ¿está bien? Ok, lo voy a decir rápido. Lo voy a decir con los dos sentidos, tanto para los que conocen del cálculo como para los que no. Para los que no ubican de cálculo, lo voy a decir. El cálculo, que fue lo que inventaron ellos, o que iniciaron ellos, y que él dice que crearon Newton, y a mí me lastima, voy a decir por qué. Se considera la matemática que más revolucionó la historia. No la más fregona o la menos fregona, o sea, no tendríamos toda la tecnología que tenemos si no se hubiera inventado el cálculo. O sea, no tendríamos nada, ni coches, ni celulares, nada. Los que estudian ingeniería lo saben. No se entendería nada. De hecho, el cálculo es la matemática hecha para los ingenieros. O sea, los matemáticos le regalaron el cálculo a los ingenieros para que hicieran todo lo que hacen, ¿no? El cálculo incluye, para los que están en ingeniería, ecuaciones diferenciales, ¿no? Todo eso es cálculo, ¿no? No sé cómo si hubiera sido el mundo sin el cálculo después, ¿no? Ok. Esta pelea es muy interesante porque Newton vivía en Inglaterra y Leibniz vivía en Alemania. Y en el 1700 había un mar de por medio y no había celulares ni había aviones. Entonces estaban mucho más lejos que ahorita. O sea, no era así como, voy a Alemania y ahorita vengo, ¿no? Pues voy a Alemania 2 semanas y al rato vemos qué pasa. Y Newton, no sé si lo saben, tenía todo lo que necesitas tener para caer mal, ¿no? Era rico, tenía influencias políticas y era probablemente la persona más inteligente de Inglaterra en esa época, ¿no? Y era súper pedante, así, a nivel épico. Todos los biógrafos lo dicen, nadie lo aguantaba. De hecho, dicen que solo su mamá y a ratos, así, de real. Y Leibniz era alemán, era humilde, también era súper inteligente, evidentemente, pero era un... Bueno, Leibniz empieza a hacer el cálculo en Alemania con una visión un poco más matemática. Newton no era matemático de facto, Newton era un físico, pero que tenía suficiente inteligencia como para también plantearse como... O sea, Newton era como un físico que era tan inteligente que decía, pues si no hay matemáticas yo me las invento. ¿Cuál es el pedo? ¿No? Es la verdad. De hecho, entre los matemáticos en realidad lo vemos más como un físico, pues, que como un matemático. Pero se hizo muchas matemáticas. Entonces, los dos empiezan a desarrollar el cálculo con objetivos distintos. Newton lo estaba desarrollando porque estaba con el asunto de las leyes de Newton y la mecánica clásica y todo ese pedo. Y Leibniz lo estaba desarrollando como un análisis más matemático de entender una cosa que se llaman razones de cambio. Veremos lo cuántico también aquí. No. Eso es física, eso es física. Y matemáticas. Pero va. Y bueno, la anécdota es muy rápida, no la voy a decir, así muy rápida. No sabemos quién empezó de los dos, pero lo que sí sabemos que uno de los Bernoulli eran un montón, eran el abuelo, el hijo, los primos, los nietos, toda una familia, Jacques Bernoulli, James Bernoulli, Johann Bernoulli. Uno de los Bernoulli, que eran franceses, un día va a Alemania, se encuentra con Leibniz, ve ese pedo, luego va a Inglaterra y comete el error táctico de decirle a Newton, hay un güey en Alemania que está haciendo más o menos este pedo, ¿no? Y Newton básicamente dice, yo me voy a encargar de que la historia no te recuerde. De hecho, hay registros de testigos donde él dice en público diciendo, yo me voy a encargar de que la historia no recuerde a Leibniz, porque el cálculo lo hice yo, ¿no? En realidad puede ser que sí, porque en realidad como es muy difusa la historia del siglo XVII y XVIII, realmente no sabemos, o sea, no sabemos si fue el 3 de agosto o el 12 de septiembre, pues como para saber qué pasó. El chiste es que sí pasó. O sea, Newton hizo todo lo posible por eso son grandes peleas de la ciencia.
O sea, Newton hizo prácticamente todo para desaparecer y la historia terminó así. Todos los que pensaban en el cálculo en el siglo XVIII pensaban que lo había hecho Newton. Después se reivindica Leibniz. A Leibniz se le reivindica como 70 años después de sus muertes de ellos. Se reivindica Leibniz y dice, no, es que Leibniz también hizo este pedo. No, los que han visto cálculo en la escuela, que sé que son muchos aquí, han visto derivadas y sabrán que, por ejemplo, las derivadas se pueden apuntar con un apóstrofe o se pueden poner como dy sobre dx, ese pedo. La notación del apóstrofe se llama notación inglesa y la de las d se llama notación alemana. Así se llama. Derivada, ¿no? O sea, sí, la derivada de Newton y la derivada de... ¿Por qué la de la apóstrofe es así tan simple? Porque Newton lo que quería era cosas simples, ¿no? Bueno, a lo que voy es que ahora si se meten a Wikipedia y buscan quién creó el cálculo, la historia terminó diciendo los dos. Busquen en Wikipedia quién creó el cálculo, Newton y Leibniz, ¿no? Pero alguien tuvo que haber sido el primero, pero gracias a Newton nunca lo vamos a saber. Entonces, cuando dices que lo inventó solo Newton, me das. No fue lo único que había leído. Ah, ya sé, estoy bromeando. Es cotorreo. Sí, bueno, Newton y Leibniz, sí, wow, ¿no? Y bueno, ahí está, él mencionó a Euler. Sí, él es Euler. Si ven que la pintura está mal hecha, Tatisco. ¿no la ves? Tiene el ojo cheche, ¿no lo ven? No está mal hecha. Así estaba. Euler, así estaba porque en algún momento de su vida se puso a estudiar el sol y se quedó ciego, de hecho, se quedó ciego al final. Él es el máximo ejemplo de un workaholic. O sea, si creen que los godines de ahorita son workaholic, no, es que Euler es la maestra. Y les voy a dar algunos ejemplos. Hace rato me decían desde cuándo le llamábamos pi a pi. Bueno, llamarle pi viene de un matemático Jones, pero ya saben que es ahorita igual que TikTok, ¿no? Si yo invento algo y yo lo saco y lo publico, nadie va a pelarme, pero si le hablo a Peso Pluma y le digo, oye, ponlo en tu TikTok, ya todo el mundo va a saber qué pasó con esa chingadera, ¿no? Bueno, Euler era así. Euler no inventó muchas de las cosas que voy a mostrar ahorita, pero él las hizo populares y de ahí se quedaron por la historia. Euler empezó a llamarle pi a pi y a partir de eso todos los matemáticos le empezaron a llamar pi. Así. Él, por ejemplo, propuso la notación de f de x. Él estudió, para los que han visto esto de los números racionales, números reales y todo ese pedo. Esto es matemáticas en serio. La ecuación de Euler, que es muy conocida. Esta es una anécdota muy famosa y me voy a detener porque, ¿se acuerdan que estaba hablando de lo que hace un matemático, que no es lo que hace un ingeniero, por ejemplo? Ok. Esta es una anécdota muy conocida que se llama la anécdota de los puentes de Königsberg. Ahorita nadie sabe dónde está Königsberg porque ahorita Königsberg ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado. Si han visto el mapa de Europa, Rusia tiene un pedacito metido en Europa, así como que se lo agandalló a Alemania ahí, ¿no? Pues de facto se lo agandalló a Alemania. De hecho le agandalló toda la franja de Danzig, pero luego después pensaron que se iban a pelear y a Polonia le regresaron un estrecho, ¿no? Y dijeron, pues para que haya aquí un buffer, porque si no estos güeyes por aquí nos van a chingar, ¿no? Sí fue eso, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa ciudad de ese pedacito se llamaba ahorita Kaliningrado porque era rusa, cuando era Alemania se llamaba Königsberg, ¿no? Que para los que hablan alemán, Königsberg es Monterrey, ¿no? Königsberg, montaña, ¿no? Monterrey, ¿no? Es como Monterrey versión alemana, ¿no? Y bueno, la anécdota es que Königsberg tenía un río con varios puentes y cuando Euler llegó una vez a Königsberg le dijeron, oiga maestro, tenemos una duda, queremos saber si existe la manera de comprobar, porque ya nos peleamos toda la vida en este pueblo, de que se puede cruzar todos los puentes del pueblo sin repetir, ¿no? O sea, esa era la pregunta del pueblo. Decía, nadie ha podido hacerlo y queremos saber si hay una manera de cruzar todos los puentes. Es una ciudad que tiene un montón de puentes, ¿no? Y la clave de Euler lo resolvió y les dijo no, ya, ¿no? O sea, no se puede. Pero la clave de Euler es que vio el río con los puentes y lo convirtió en la figura que está encima, que ahora se llaman grafos, de que muchos ahora los conocen, que es básicamente vértices y aristas. Y entonces él inició la teoría de grafos. Lo que yo quería plantear esa anécdota es que él sí piensa como matemático. O sea, él dice, voy a resolver el problema y voy a montar una teoría completa de cómo podríamos resolver este pedo. La teoría de grafos, pues ahora se usa para todo. Los que estudian química, los que estudian electrónica, los que estudian civil, por todos lados aparecen los grafos, ¿no? Entonces la clave es el pensamiento matemático. De hecho, ahí no se alcanza a ver, pero él es el matemático más prolífico de la historia, ¿no? Prolífico significa que produce, ¿no? De hecho, se le considera el ser humano con mayor número de trabajos y artículos en cualquier campo del saber. O sea, básicamente Euler es la persona que más conocimiento le ha dado a la humanidad. Así. O sea, ningún ser humano nos ha entregado tanta conocimiento como Euler. Todavía ahorita hay una fundación Euler que sigue sacando cosas derivadas de la vida de Euler. De que no se sabía de ellas, ¿no? Sí, que siguen sacando cosas que encontraron y dicen,
porque aparte Euler está bien, como bien psiquis, es algo, ahorita vamos a hablar un poco de Gauss, era algo parecido. Si ustedes hacen una encuesta en el mundo entre los matemáticos y preguntan quiénes son los matemáticos más chingones, Euler a huevo va a estar en el top 5. O sea, no todos los matemáticos creen que es el mejor, pero si no lo ponen en el top 5 no estudiaron matemáticas. O sea, no saben de qué están hablando. Es un parteaguas en la historia de la humanidad, no nomás de matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, O sea, es un Leonardo da Vinci cualquiera. es como Leonardo da Vinci, pero en otro lado. Es correcto, ¿sí? Y bueno, también alguien dijo de Gauss. Por ahí alguien dijo de Gauss, ¿no? Bueno, Gauss también podría... de hecho, una vez di una charla de Gauss, de 1 hora. O sea, solo hablando de cosas de Gauss, ¿no? Entonces, no vamos a hacerlo aquí, pero bueno. Aquí puse un montón de cosas de Gauss. Esta cosa se llama la suma de Gauss. Y es una fórmula muy sencilla que si tú quieres sumar los números del 1 hasta el que tú quieras, en vez de sumarlos, puedes agarrar ese número, multiplicarlo por el siguiente y dividirlo entre 2. O sea, si quieres sumar los números del 1 al 20, puedes nada más multiplicar 20 por 21 entre 2 y te da. Bueno, eso suena chido la fórmula, ¿no? Pero para los que ya estudian ingeniería se van a decir, pues es una fórmula de muchas. Pero ¿qué les diría si Gauss hizo esa fórmula cuando tenía 9 años? Ahí cambia el contexto del verbo. De hecho, así descubrieron a Gauss. Una de las mejores cosas que le pasó a la humanidad es que alguien descubrió a Gauss chico. Porque Gauss era, como todas las historias románticas, pobre, ya saben, ¿no? Sí, era pobre, eso sí, ¿no? Newton era rico, ¿no? Él era pobre. Y un maestro les puso a sumar los números de 1 a 100 porque quería mantenernos entretenidos en la primaria, ¿no? Y este rey básicamente se le ocurrió la fórmula, hizo la multiplicación y volteó la pizarra y se durmió. Y luego el maestro dijo, pues mientras no delatan no hay pedo, ¿no? Y luego cuando vio que tenía la respuesta correcta, le preguntó cómo lo hiciste, dijo, pues esta es la lógica, así está el pedo. Que la lógica de hecho es simple, ¿no? O sea, pero no para un niño de 9 y 10 años, ese es el pedo. Si vas a sumar los números del 1 al 100, lo que Gauss pensó fue 1 y 100 es 101, 2 y 99 es 101, 3 y 98 es 101, pues son 50 parejas de 101, 50 por 101. ¿Sí? Pero si lo piensa un niño de 9 años, dice, está chido. Y gracias a eso Gauss tuvo un mecenas, un príncipe alemán, dijo yo lo mantengo hasta que se requiera, ¿no? Y pues gracias a eso la humanidad tuvo a Gauss, ¿no? Que nos ha dado también muchas matemáticas. Bueno, algunas de las cosas es, Gauss inventó el telégrafo. De hecho es una historia medio simpática porque estaba haciendo trabajos de electricidad y magnetismo y tenía un amigo en la facultad ahí en la Universidad de Göttingen y se pusieron el cable para comunicarse entre ellos primero, haciendo pruebas. Entonces, el primer telégrafo fue la idea que cuando el niño hicimos con 2 botes huecos. Como nomás esta es eléctrica, la otra es acústica. Sí, ¿no? Claro. Que no tengo cómo le dicen eso. Y bueno, algunos conocen la campana de Gauss. Bueno, sé que sí. Bueno, la campana no la hizo Gauss. Está en la plática para dejar claro que la campana no la hizo Gauss. Pero es igual que lo de TikTok. La ecuación de la distribución normal de probabilidad, que eso es lo que es formalmente eso, se le debe al matemático francés Moivre, se escribe. Pero Gauss la usaba para un montón de cosas, sobre todo en astronomía. ¿Cómo sabe esa madre? Y entonces, si la campana la usa Gauss, es la campana de Gauss. Porque si yo canto una canción y luego la canta Peso Pluma, ya vale más. La canción es de Peso Pluma, sí, claro. ¿No? Y bueno, esto lo puse porque una vez alguien en una plática me dijo, oye, alguien me dijo que con matemáticas se puede saber cómo armar el cubo Rubik. De ahí surgió esa imagen. Y sí es cierto, de hecho. Bueno, esa es una parte de las matemáticas que se llama teoría de grupos, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya no se ve en ingeniería. Eso ya es de matemáticas, ¿no? Y bueno, lo que yo quería plantear es que los matemáticos nunca pensaron resolver el cubo Rubik porque el cubo Rubik se inventó como en los años 60 del siglo XX. Entonces no creo que Gauss hubiera sabido armar el cubo Rubik, porque no existía. Sino mi planteamiento es que al igual que lo que les expliqué hace rato con Arquímedes y todo, los matemáticos no crean procedimientos, eso lo hacen otras personas. Lo que hacen es crear teorías, que luego embonan en un montón de lugares, ¿no? Entonces la teoría de grupos sirve desde para resolver el cubo Rubik hasta para hacer el diseño de circuitos electrónicos, por ejemplo. Y el matemático dice, a mí me dan de luces, yo tengo una teoría general, ahí luego me avisas para qué lo usaste, como el cálculo, ¿no? Si ya lo usaste para electrónica o lo usaste para química, pues bien por ti. Yo te di una teoría de razones de cambio y de otras cosas, ¿no? Si tú las viste ahí, está bien. Y, bueno, tengo un terraplanista aquí. Tú, Alejandro, muy bien.
Bueno. No, bueno, puse lo del terraplanismo porque hay un teorema de Gauss que se llama el teorema egregium de Gauss. Es un teorema muy técnico, no lo vamos a ver aquí, pero lo voy a decir en resumen. En resumen, el teorema egregium de Gauss dice que tú puedes saber la curvatura de una superficie haciendo mediciones sobre ella. Eso es lo que dice así en sencillo. Traducido a los terraplanistas significa tú puedes saber que la Tierra es plana sin separarte de la superficie, haciendo ciertas mediciones que te dicen que esta madre es curva. Entonces, sí, curva. Pero sí. ¿De ahí salió el teodolito entonces? No, eso está mucho antes. ¿Mucho antes? Sí, mucho antes. Sí. Entonces si tienen un amigo terraplanista, seguramente no saben matemáticas. Sí, claro, ¿no? O sea, sí es cierto que nos pueden mentir con muchas cosas, pero lo que quiere decir el teorema de Egregium es que no necesitas que el gobierno te diga o necesitas ir a una nave espacial. Si conoces de matemáticas, puedes hacer ciertas cosas y decir, a mí no me engañan. Está mal escuro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ok. Y bueno, él tenía una frase que decía, las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de la número es la reina de las matemáticas. Sí, un poco, sí era matemática. Pero lo que quiere decir, sí, o sea, no iba a decir, la física es la reina de las ciencias, pues no. O sea, pero lo que iba a decir es lo de la teoría de números. Hasta la época esta de Euler y Gauss, los matemáticos empezaron a plantearse por qué los números eran como eran, por ejemplo. Y quiero que noten que tiene una analogía con nosotros y la escuela. Nosotros aprendemos los números de chiquitos y luego los usamos un montón en la primaria y todo, y hasta que estamos a cierta edad, y no todos, volteamos y decimos, ¿por qué son esos números? ¿Por qué nomás tenemos esas operaciones? ¿Por qué no tenemos otras? ¿Por qué todos, como decía, por qué el rojo es alto y el verde siga? O sea, esas preguntas no te las haces al inicio, te las haces más adelante, ¿no? O sea, primero aprendes y dices ya, ¿no? Entonces, entender los números fue clave, ¿no? Por cierto, esto ya estamos en el 1800. 1800, o sea, ya casi vamos a llegar, ¿no? Está acá, ¿no? Muy bien. Y entonces, gracias a esos matemáticos, no solo a Gauss y Euler, pero ellos dos definitivamente fueron los principales, se abrió la caja de Pandora. Mi imagen básicamente significa que después de esta época, esa imagen indica todos los matemáticos que pude haber puesto en la presentación. O sea, ya. De hecho, para los que me dieron matemáticos al principio, sí, aquí por ejemplo van a aparecer algunos, por ejemplo, a partir de esto aparece la teoría de probabilidad. Les voy a decir un secreto a los que estudian en la universidad. Casi todos llevan probabilidad en una materia que se llama probabilidad estadística. Bueno, les voy a decir un secreto que no se va a decir a nadie. Estadística no es matemáticas. No cometan ese error técnico. Probabilidad sí es matemáticas. Estadística no. Estadística es una ciencia propia, como física, como química, pues. O sea, que usan un montón de matemáticas, sí, todos usan matemáticas, ¿no? Sí, claro. Entonces, por favor, la siguiente vez que digan que estadística es matemáticas, que no esté cerca. Que me voy a enojar, pues sí, ya les dije. La teoría de probabilidad, por cierto, para los que están en ingeniería, ya tengo un montón de ingenieros aquí, la teoría de probabilidad, uno de los iniciadores más fuertes, nadie sabe, y lo conocen por todo menos por eso, Laplace, que varios no me lo mencionaron, y que sé que varios en la carrera ven cosas de Laplace, transformar de Laplace sobre todo, ¿no? Que no tiene nada que ver con probabilidad, ¿no? Geometrías no euclidianas, de esta época es Fourier, alguien mencionó Fourier, de esta época ya es Fourier, de hecho, Fourier sería uno de los hermanos, sí, ahora sí, ¿no? Y las geometrías no euclidianas, ¿se acuerdan que lo que les dije que es la geometría euclidiana? Bueno, ecuaciones diferenciales, que yo sé que todos los que estudian ingeniería es su materia favorita. Si hacemos una encuesta entre los que estudian ingeniería, definitivamente ecuaciones diferenciales es la materia más odiada de los ingenieros. La que más reprueban, la que más les hace sufrir. Sí, seguro. Pues yo tengo miles de compañeros, exalumnos, amigos, ingenieros. Ecuaciones diferenciales, ese es el dolor de cabeza de los ingenieros. Pero bueno, ni modo, tiene que progresar el mundo. Y Fourier, ¿no? Esas cosas para los que saben. Y bueno, me quise detener en las geometrías euclidianas porque si han visto estas cosas, la cinta de Moebius, ¿sí la ubicaban algunos? Este es muy interesante, ¿no? Agarran una cinta Durex y la cortan y la pegan así, pero en vez de pegar los lados así, voltean uno así como que queda mal y les queda la cinta de Moebius. ¿Qué tiene interesante la cinta de Moebius? Que tiene nomás un lado, ¿eh? Analícenla. Esta cinta nada más tiene un lado, no tiene dos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a caminar por este lado aquí y me sigo y hago todo el recorrido, salgo por el otro lado. Entonces legalmente no hay dos lados, nomás hay uno. Esta se llama la botella de Klein, ¿sí? Que es básicamente esta cosa sale por aquí y se mete por aquí, ¿y qué creen? Esa cosa no tiene adentro ni tiene afuera.
analícenlo y todo lo que ven adentro, o sea, si le echaran agua a lo que ustedes ven adentro, estaría también afuera. Pues. Entonces nada más tiene un solo lado, porque si le echas agua por aquí, la sacas por aquí y sale es que aquí no se deja ver bien el rollo, pero se supone que esta cosa conecta con la parte de afuera. Entonces básicamente lo que tú ves aquí adentro también está dentro aquí, ¿sí? Y bueno, esto es, ¿te acuerdan lo que les expliqué de lo de los 180 grados de la Tierra? De que los ángulos sumaban más de 180 cuando estabas en una curva. Bueno, esta figura esto se llama un hiperboloide, la figura azul. Y cuando montan un triángulo en un hiperboloide, siempre los ángulos suman menos de 180. O sea, ni siquiera menos de 180. Y yo van a decir, pero esas no son rectas. Sobre el hiperboloide sí son rectas, piensen. Sobre la superficie, o sea, si agarraran ese hiperboloide y lo estiraran, serían rectas, claro. ¿Sí? Lo que hace la diferencia, pues, es la forma, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sucede algo bien chistoso. ¿Se acuerdan que en la Tierra las paralelas iban a cruzar en los polos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si marcas dos paralelas, se empiezan a abrir en vez de cerrar, pues, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, a las geometrías tipo la Tierra, ahora les llamamos geometrías riemannianas, a las que son como de figuras así como esferas, elipses, cosas así, y a las que son tipo estas cosas se llaman de Lobachevskianas, o hiperbólicas, para que les dé huevo decir Lobachevsky, ¿no? Riemann es uno de los grandes matemáticos de la historia y está pues medio olvidado entre la gente que no es matemática. Entre los matemáticos sí es wow, ¿no? De hecho, Riemann tiene una anécdota muy graciosa. Bueno, graciosa para mí, para Riemann no. O sea, para Riemann no es graciosa la anécdota, les voy a platicar. ¿Saben que Einstein era físico? Hizo la teoría de la relatividad, genial. Y uno de los postulados de la teoría de la relatividad de Einstein, que todo el mundo vemos en los Cosmos y en los libros de Stephen Hawking, entonces, es que el espacio 4, el tiempo es otra dimensión, o sea, estamos en 4 dimensiones, y la gravedad curva el espacio, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo. En matemáticas eso nosotros lo vemos como que vivimos en 4 dimensiones, no en 3, y como que el espacio no es plano, es curvado. Eso lo vemos los matemáticos, los físicos ven cosas más profundas. Bueno, cuando Einstein saca la teoría de la relatividad, en algunos de los muchos speeches de Einstein, porque a Einstein ya ven que le gustaba hablar, ¿no? O sea, sí era como chido para hablar, le agradece a Riemann ya estaba muerto. Históricamente Riemann sería como el abuelo de Einstein, en edad, ¿no? Pasó su papá, no sé. Y le agradece a Riemann y dice, no, es que si Riemann no hubiera hecho todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque Riemann lo que hizo fue desarrollar las geometrías riemannianas. En general hizo toda la teoría riemanniana en cualquier dimensión. O sea, Riemann dijo, ya, ¿en qué dimensión quieres trabajar? En 9 dimensiones. No hay pedo, sí, o sea, ya se va a armar. Pero la neta graciosa es que cuando Riemann estaba en vida, le dieron un premio que se daba al mejor matemático de Europa, porque era europocentrismo, ya sabes. Era como las grandes ligas del béisbol, que es la serie mundial y no más es en Estados Unidos. Ganarte el premio en Europa, pues era como ganarte el premio del mundo. Europa hacía todo, ¿no? Y le dan el premio al mejor matemático y se lo dan por las geometrías estas. Y Riemann era una persona así súper cohibida, le hacían bullying en la escuela, o sea, así era. Y cuando le dan el premio, se juntan varios matemáticos y le dan el premio y después hay un cóctel. Y en el cóctel empiezan a hacer bullying de, sí, Riemann, tú y tus pinches dimensiones grandes, no sé qué pedo. Y Riemann estuvo deprimido como 6 meses porque todos los matemáticos de la época se burlaban de él por lo que había hecho. Y 50 años después, Einstein dice, es que si Riemann no hace eso, yo me paso la vida haciendo eso, ¿no? Sí, claro. No solo Riemann, son varios, pero siempre ponemos el icono que eso es. O sea, siempre se pone a la persona que lo inició o la que lo... ¿no? Así, ¿no? De hecho, estaría padre hacer una plática, hoy que tenemos como medio auditorio de ingenieros, estaría chido hacer una plática de todas las materias de ingeniería de dónde vienen. Álgebra lineal, o sea, estaría chido. Y bueno, ya estoy en 1880, fíjense, ya ahora sí ya sus bisabuelos, tatarabuelos ya andan por ahí, ¿no? En 1880 ya por ahí andan cerca de la gente, y hasta ese tiempo los matemáticos empezaron a pensar, oye, ¿y por qué funcionan las matemáticas? ¿Las pudimos haber hecho de otra manera? ¿Son las únicas que hay? O sea, ya son frutas más profundas. Uno de los fundamentos, este es uno de mis matemáticos favoritos, Cantor, ¿no? Yo respeto mucho a Cantor. Cuando yo me topé con Cantor en la licenciatura en matemáticas, dije, este pato sí le rodaba la ría, ¿no? O sea, sí. Dedekind también, y bueno, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que vienen de esa época es lo de los números transfinitos. Esta pregunta de si los infinitos son igual de infinitos. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué hay más? ¿Números entre 0 y 1? ¿Sí? ¿O números enteros?
¿No hay ninguno de los dos? No, o son iguales. ¿Cuáles? Igual. Igual. Hay más números entre 0 y 1 que números enteros. ¿Sí? O sea, es decir, todos los números que pueden ser entre 0 y 1, o sea, básicamente todos los decimales que empiezan con 0. 0.3, 0.35, 0. Si lo piensan de otra manera, a lo mejor lo van a visualizar. En los números decimales no hay fin. Y entonces los enteros nunca van a terminar de cubrir eso. ¿Sí? Esas demostraciones son de esa época. Les voy a poner, entonces ahora tenemos, por ejemplo, una cosa que se llama, esa letra, no sé si algunos la ubican, esta letra es la A en hebreo. Es Aleph. O sea, los israelitas, ellos ven una A ahí. Nosotros vemos una N, ellos ven una A, ¿no? Bueno, esta letra permitió que ahora conocemos los infinitos como Aleph 0, Aleph 1, Aleph 3, o sea, es decir, Aleph 0 es una cantidad, Aleph 1 también es infinita, pero es más infinito. A eso se le conoce como números transfinitos. La teoría de conjuntos, que yo sé que muchos ven en la escuela, ¿no? Es muy interesante por lo que sea el pensamiento matemático. Sé que muchos ven conjuntos en la escuela y ven unión, intersección y cosas de ese estilo, pero si lo piensan es algo muy profundo porque un conjunto por definición es un conjunto de cosas juntas, por eso se llama conjunto. Y decir, ¿pero qué son? No sé, o sea, si hay unas cosas juntas, son un conjunto. El conjunto puede tener números, puede tener paletas, puede tener coches, puede tener lo que sea, es un conjunto. Y el que haya operaciones de conjuntos me hace pensar que los matemáticos empezaron a decir, pues podemos hacer lo que sea con esto, ¿no? Y ahora tenemos toda una teoría, ¿no? De conjuntos, ¿sí? Y la lógica matemática es básicamente la parte de las matemáticas que estudia las relaciones lógicas, como por ejemplo, todo lo que se ve en derecho, por ejemplo, ¿no? Les voy a platicar una anécdota que tengo de eso. Yo muchos años llevé alumnos a participar a la Olimpiada Nacional de Lógica, porque hay una Olimpiada Nacional de Lógica, no de matemáticas, de lógica. Y en la Olimpiada Nacional de Lógica solamente, casi prácticamente nada más ves personas de 3 carreras, de filosofía, de matemáticas y de derecho. Y yo sé que se ve bien raro, porque esos 3 no van juntos, ¿no? Esos no van juntos. Sí, porque la lógica en general lo que estudia es la estructura de las relaciones lógicas. Y entonces una vez tuve una conversación con alguien ahí, les voy a platicar la otra, fue muy graciosa. La verdad esto va a sonar un poco arrogante, pero básicamente fui a la Olimpiada y iban un chingo de güeyes de la UNAM. Pero los de la UNAM se estaban peleando entre ellos porque iban los de filosofía y iban los de matemáticas y no se quieren. Son némesis. Y el chiste es ver quién iba a ganar. Y entonces cuando empiezan a dar los premios, no pueden hacer goyas porque los dos eran de la UNAM y entonces empiezan a tirar entre ellos. Y el chiste es que esa vez terminó ganando la Olimpiada un ingeniero. Fue súper gracioso, un ingeniero de sistemas, que también ven lógica, ¿no? Claro, circuitos lógicos, otras cosas, ¿no? Bueno, la neta graciosa es que yo estaba platicando con un morro de la Facultad de Filosofía de la UNAM y me decía que tenía que él tuvo un profesor cuando estudió, porque ya era profesor, que terminó en la Suprema Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque lo jalaron los juristas para hacer análisis lógicos de las leyes, ¿no? Profundos. Y eran matemáticas, claro, eran matemáticas. Entonces, esto lo estoy diciendo por lo que decía al principio de que la gente cree que las matemáticas son números y operaciones. Y los matemáticos, de hecho, casi no hacemos eso ya. Lo hacían los matemáticos hace 2000 años, pues. O sea, ahorita ya estamos en otra cosa, ¿no? De hecho, nos hace sufrir, pues. Pero sí, ¿no? Y él, por ejemplo, él es el creador del inicio de la lógica matemática. Tampoco es popular. De hecho, yo lo conocí hasta que estaba en la universidad, ¿no? La verdad, ¿no? Y, por ejemplo, Peano, que también es un matemático que mucha gente es súper rockstar entre algunos matemáticos, él se planteó, por ejemplo, porque los números, ese símbolo son los números naturales. Y se llaman naturales porque son el 1, 2, 3, 4, 5, los números, ni los negativos caben ahí, pues. O sea, son los números naturales, los que usamos todo el mundo, los que sabe cualquier niño. Y los axiomas de Peano es que él se dio cuenta que los números naturales, él demostró que la humanidad los había inventado y que se habían podido inventar de otra manera. Y entonces él dijo, como ya los usamos y fundamentan toda la matemática, porque es lo más básico, entonces yo voy a más bien hacer la estructura de cómo están fundamentados, y ahora se llaman axiomas de Peano. Lo que quiero que entiendan es que para finales del siglo XIX los matemáticos ya no estaban haciendo áreas ni perímetros ni nada de eso, o sea, ya estaban en otro camino, o sea, y iba muy rápido, ¿no? De hecho, se hicieron unas preguntas a finales del siglo XIX que son muy interesantes. ¿Son las matemáticas perfectas? ¿Tú cómo ves? ¿Sí o no? Puedes decirme lo que quieras.
El que quiera. ¿Sí crees que sí? Sí, le digo a ella, ¿tú? Sí, parece que sí, quién sabe. Bueno, los matemáticos tuvimos que traducir esto porque estas son como las preguntas mala leche que te hacen que como no sabes bien qué significa perfecto, no sabes qué contestar, ¿no? Y entonces las matemáticas lo convirtieron en esto. Consistentes, completas y decidibles. Y voy a decir que es cada cosa. Consistentes es que las matemáticas no se contradicen entre ellas. Que nunca llega el punto en el que tú con matemáticas correctas llegues a dos resultados que se contradigan, habiendo hecho bien todo, ¿no? Eso las haría consistentes. Completas es que pueden explicar todo, son completas. Y decidibles es que todos los problemas se pueden resolver usando matemáticas, que no es lo mismo, ¿no? Obviamente lo estoy poniendo en un nivel así sencillo, ¿no? Y bueno, este señor es contemporáneo de Einstein. Estoy tratando de dar el concepto de que vean en qué época de la historia estoy. Este es amigo de Einstein. Así, amigos, eran amigos, de hecho. Eran compas. Y luego se peleaban y eran compas. O sea, ellos eran compas. De hecho, Hilbert hizo muy buena parte de la teoría de ecuaciones de campo que sustenta la teoría de la relatividad. Y aunque muchos lo quieren hacer mala leche, como de que Einstein le robó cosas a Hilbert, la mayoría de su historia está de acuerdo en que realmente eran como colaboraciones, no peleas, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que quiere generar violencia, ¿no? Bueno, él fue un matemático muy famoso de inicios del siglo XX, todo el mundo lo conocía por su sombrerillo ese, ¿no? Y él, como era chido, creó una cosa que se llamó el programa de Hilbert. Y el programa de Hilbert básicamente es que cuando él ya era muy conocido y ya tenía su fama, agarraba jovencitos de las universidades que tenían como que parecía que tenían potencial y los becaba. Y los hacía entrar a un programa en el que los ponían a resolver ciertos problemas y veían su potencial. Y si salían buenos, los jalaban y los llevaban para arriba. Bueno, hubo muchos matemáticos que se aprovecharon del programa de Hilbert, muchos muy buenos. Pero de todos esos, el más conocido es él, ¿no? Que es uno de los matemáticos que yo quiero que se queden grabados en su corazón, porque si saben de Gauss, si saben de Euler, si saben de Gödel, los matemáticos nos agüitamos. Bueno, Gödel generó unos teoremas de incompletitud con los que básicamente demostró que las matemáticas eran incompletas. De hecho, como parte de esa derivación, también se mostró que eran inconsistentes. Lo cual quiere decir que la respuesta es, las matemáticas no funcionan bien. No funcionan bien. Son un armado humano que nos ayuda a entender las cosas y que están armadas de cierta manera que si quisiéramos las tumbamos, pero no queremos porque nos sirven bastante, porque las vamos a querer tumbar. La que quedaba era la tercera, esa no se resolvió, ¿sí? Ah, por cierto, esta es una recomendación para los que les guste todavía leer. Ya ahora tengo que preguntar, y yo nomás veo shorts de YouTube, pues ya eso no funciona, ¿no? Este libro es un libro que pueden buscar, es bastante barato, lo pueden encontrar en PDF en internet, es un bestseller, ya está en todos lados. Si no lo han leído, se los recomiendo. Es una novela, no es un libro de matemáticas, o sea, no, pero pues, es medio filosófico el libro. O sea, es para los que les gusta leer a Hermann Hesse y cosas así, pues, o sea, que sí les guste algo así, como para pensar, pero no es un libro de matemáticas. Y la novela se llama Gödel, Esker y Bach. No sé si fijaron, pero puse esta imagen, estos dibujos los han visto, ¿no? De las escaleras que suben y bajan y no saben de qué pasa. El autor de la mayoría de estos dibujos es Esker, que no es matemático, pero lo puse precisamente porque es él. Y el autor de la novela, que es Douglas Hofstadter, él usa a Gödel, a Esker y a Bach. Bach es el músico, o sea, Johann Sebastian Bach, porque él los ve como la cúspide de la abstracción en las tres áreas. O sea, él los ve como, esos muestran lo increíblemente abstracto que puede ser la mente humana en las tres áreas. O sea, y ya los lleva por una historia divertida que no les voy a spoilear, porque la idea es que lean el libro, ¿no? Pero es una recomendación, ¿no? Y bueno, otra pregunta. A ver quién se quiere animar a responder eso. ¿Es sí o no? No. Estamos hablando en cualquier momento de la historia de la humanidad, no ahorita. O sea, dentro de 5.000 años. No. Ya les spoileo, ya no se van. No. De hecho, no. La única manera que las computadoras van a poder resolver cualquier problema es que cambiemos de facto el paradigma de la computación completo desde el inicio. Todas las computadoras que la humanidad ha creado desde el inicio hasta ahorita, todas se basan en el mismo modelo, ¿no? Sí, que se llama la máquina de Turing, ¿no? Turing no era muy popular y ahora ya es popular porque le hicieron su película. ¿Qué se llama? ¿Alguien sabe la película? Código Enigma. Si alguien vio la película Código Enigma de Hollywood, el güey de la película es más o menos una idea de Alan Turing, ¿no?
ya saben que luego los cineastas dicen, me tomé libertades y le cambié el color del pelo, me tomé libertades y no nació en este lugar. Sí, es más o menos la vida de Turing, sí, es más o menos. Hay que venderla también. Sí, por eso, sí, es como la de Una mente brillante, que es la vida de John Nash, y sí, está muy tergiversada la vida de John Nash ahí, ¿no? Pero bueno, todas las computadoras que ha hecho la humanidad, me dijeron que se querían quedar más. Que la siguiente plática es de... No, sí estamos en tiempo, ya vamos a acabar. Yo les dije, les pregunté al principio, que se querían quedar 15 minutos más. Y empezamos a las 7 días. No, 7 días, 8 días, no, 7 días. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, Turing ya ahora sí es conocido. De hecho, algunos dicen que la santísima trinidad de las matemáticas son Euler, Gauss y Turing. Yo no estoy tan de acuerdo porque te dejan afuera Riemann, no está tan chido. Graten dije varios, ¿no? Pero bueno. Pero él generó una cosa que se llamaba lista de problemas indecidibles. No lo voy a alargar mucho. Turing matemáticamente demostró que había problemas que una computadora no iba a poder resolver. El problema más conocido es un problema que se llama el problema de la parada, lo pueden buscar en internet. Y se llama el problema de la parada porque básicamente es el problema de darle a la computadora un programa y preguntarle, ¿este programa va a terminar o no? Y él demostró matemáticamente que la computadora no podía decidir esa respuesta si no analizaba el código anticipadamente. Entonces, corre el programa. ¿Cómo haces un programa para decirle a la computadora que te diga si ese programa termina? Sí, ya, ahora lo hice un poco más claro, creo, ¿no? Y bueno, a partir de esta época, que estamos hablando como de la Segunda Guerra Mundial, ya todo lo quisieron hacer con matemáticas. Si alguien trae ese mame de que las matemáticas están en todos lados, les voy a decir algo que me duele en el corazón. Eso es algo del siglo XX. O sea, antes de eso no estaba tan metida en la idea como del inconsciente colectivo de que ve todo con matemáticas. O sea, esto de las matemáticas son el perejil de todas las salsas, ¿no? El libro. Esta idea que tenemos de las matemáticas están en todos lados. Si las sabes encontrar, ahí están, ¿no? O sea, los economistas, los abogados, o sea, todos no se dan cuenta, pero ahí están las matemáticas. Bueno, eso vino hasta esta época. Este es John Nash, el de la película de Mente Brillante. Aquí aparecieron teoría de juegos, teoría de colas, teoría de nudos, teoría de códigos, todo ya se quiso hacer con matemáticas. Teoría de colas la puse, ¿saben por qué? Porque son las colas del banco y del Oxxo y eso. Y hay una teoría completa que analiza ese asunto. Que usan mucho, por ejemplo, los ingenieros industriales, ¿no? Para el asunto de las producciones y todo ese pedo. La teoría de juegos es súper interesante. No sé si saben que John Nash tiene un récord que no lo ha ganado ningún matemático. No sé si saben, pero no hay Nobel de matemáticas. Hay Nobel de física y Nobel de química, pero no hay de matemáticas. ¿Por qué? Podemos hacer otra plática de eso, pero no hay Nobel de matemáticas. Lo más cercano que tenemos al Nobel de matemáticas es un premio que se llama el premio Abel, que dan en Noruega, y que es básicamente el Nobel de matemáticas. Se da muy parecido, lo entrega el rey de Noruega, dan un monto de dinero muy parecido, tiene el mismo prestigio. Bueno, John Nash es la única persona que ha ganado el Abel y el Nobel, o sea, los dos, ¿no? Y lo ganó porque a él se le ocurrió que la economía se podía analizar con teoría de juegos. Y entonces empezó a hacer una serie de teorías matemáticas que utilizaban la teoría de los juegos, así como los del dibujo, o sea, el ajedrez, esas cosas. Y lo empezó a implantar a economía. Entonces en algún momento de su vida le dieron el Nobel de Economía, ¿no? Y luego le dieron el Abel. Curiosamente, a él el Abel ya se lo dieron cuando ya era bastante grande de edad, y él se murió después de recibir el Abel. Regresó a Estados Unidos y el taxi chocó y ahí se murió. Y es como una onda medio épica, como de ya para qué estoy, ya gané todo, ¿no? O sea, ya, no digo, obviamente no se quería morir, ¿no? Y bueno, alguien por ahí al inicio de la prestación dijo, ya vamos a acabar, al inicio de este siglo, porque alguien dice, todavía es hacer matemáticas. Bueno, el Instituto Clay de Matemáticas sacó unos problemas del milenio, que básicamente eran una lista de problemas, que son estos, que te daban $1 millón, ¿no? O sea, si resuelves uno de esos te dan $1 millón. En realidad $1 millón es lo menos importante, porque si resuelves uno de esos ya tienes asegurada la vida, porque pues eres el matemático más importante en ese momento y ya todo el mundo va a querer hacer cosas contigo y, ¿sí, verdad? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te den $1 millón o que te den un negocio? Mejor algo de general, ¿no? Entonces, bueno, solamente hay una resuelta que al inicio de la plática que mencionaron a Perelman, ¿no? Es el matemático más importante vivo. De hecho no está ni tan grande, debería tener unos 60 yo creo, ¿no? Pero sí está bien científico, ¿no? Y tiene una horda de seguidores en el mundo de Cabrona porque él se hizo un rockstar. A ver, ¿qué es mejor? ¿Ser seguidor del Che Guevara o de Donald Trump? ¿Qué? Pues del Che Guevara, ¿no? Sí, claro, o sea, suena más chido, revolucionario, ¿no? Se planta contra el sistema. Bueno, Perelman ganó esto y rechazó el premio.
y rechazó el premio porque él, antes de haber resuelto este pedo, tuvo muchos problemas porque no lo querían por su manera de ser y por lo que hacía, y lo rechazaron de varios lugares. Entonces resolvió esto y fue y les dijo en su carota: yo no quiero el dinero, quería mostrarles que sí era bueno, y le rechazó el dinero. De hecho, creo que este año o el que viene se libera el dinero, porque las cláusulas del Instituto Clay decían que si no se reclamaba 20 años ya se liberaba, pues. Pues no sé si es este año el que sigue, pero no me acuerdo si fue en el 5 o en el 6 cuando resolvió el problema. Ya se va a liberar el dinero, o sea, ya lo van a poder usar. Ese dinero ha estado retenido y el Instituto Clay no lo ha podido usar. Él tampoco va a ir por él. Y entonces se volvió un rockstar. Y luego se regresó a casa de su mamá. Es real. Vive en San Petersburgo. Entonces, pues ya sabrán, hay gente que lo anda hasta cazando en San Petersburgo a ver si se lo encuentran, porque es, ¿no? Probablemente sea el matemático más importante vivo. Probablemente. Lo que es que ahorita es debatible porque hay tantos que ya están muy cañón, ¿no? Entonces, si Oye, ¿en qué consiste lo que Oye, eso sí me lo pone un poco difícil. Espérame. no, Sí, pues, bueno, te voy a decir como le dije una vez a alguien: la conjetura de Poincare es un problema bastante complejo de matemáticas, pero te voy a decir una aplicación así como súper simple que baja de la conjetura de Poincare. ¿Has visto estos concursos de las plazas que llenan los coches con pelotas y te dicen cuántas van a caber? Ese tipo de cosas de límite de espacio que se puede cubrir, esas cosas terminan de ahí. Pero no, la conjetura es un poco más abstracta, ¿no? Pero sí, esta onda de cuando Coca-Cola dejó de hacer latas y hizo cuadrados porque se tenía el espacio, eso, por ahí va más o menos el rollo. Y bueno, ¿aún se hacen nuevas matemáticas? Pues sí. De hecho, este es el premio que les decía. Ay, no sé qué hice. Ya. Este es el premio que les decía, el premio Abel. El premio Abel, él lo ganó en el 24. O sea, sí siguen dando el premio, siguen siendo un 8 de matemáticas. Y la medalla Fields es otro premio muy reconocido en matemáticas que se le da a menores de 40 años. Que sean como que se vea un potencial simultáneo de algo que hayan hecho, y se da cada 4 años. Por eso les puse el del 22, porque hasta el año que viene se va a volver a dar. Es una lógica medio extraña, ya ven, matemáticos. Dan 4, pero el mismo año, y los esperan 4 años y dan otros 4. No sé, es para ahorrar en premiaciones, yo creo. Una cosa así. Sí, no sé. Sí, entonces bueno, les voy a dar un dato por si alguien se pregunta si se hacen unas matemáticas. La Universidad de Connecticut sacó un estudio hace como 20 años en el que estimaba que si todas las matemáticas que hizo la humanidad hasta 1800, todas, o sea, Arquímedes, todo lo que vimos, Newton, Leibniz, todo eso, las pudieran meter en un libro, ¿sí? Entonces las matemáticas del siglo XIX cabrían en 80 libros y las del 20 en 10,000. Esa es la estimación, ¿sí? Eso es triste porque quiere decir que todos los que aquí llegaron a la universidad van como en 1800 y tantos, más o menos. Las ecuaciones diferenciales, todo esto. Sí, es triste. De hecho, es la razón por la que ahorita los matemáticos somos todos depresivos, pues. Porque en realidad ya no puedes. De hecho, una cosa que no comenté en la plática es que Gauss se le conoce como el último matemático de la historia. No, se le conoce como la última persona que sí pudo decir: yo controlo las matemáticas, o sea, sé como de todo, ¿no? Después de Gauss, ya todo el mundo dijo: no, yo sé álgebra, yo sé geometría, yo sé. Y ahorita ya les voy a hacer un similar. Ahorita, si le preguntan a un matemático que tenga así un chingo de estudios y haya hecho un montón de cosas, decir: hagan de cuenta que es como que dice: yo estudié bosques, pero luego tuve que especializarme en hormigas, y luego tuve que especializarme en hormigas rojas, y luego después en hormigas rojas del Amazonas, y luego en las que comían por la izquierda. O sea, ¿por qué? Porque es tan amplio que ya dices: y oye, ¿entonces tú no sabes de hormigas verdes? No, o sea, yo más de las rojas, y que estén por este lado, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, les voy a dar unas últimas recomendaciones porque ya pasamos de tiempo, pero bueno. Esta es una página que tiene una línea, tiene muchas cosas, pero tiene una línea de tiempo de matemáticos. Si alguien se quedó con la onda más como de biografías, como de quiero conocer matemáticos, no matemáticas, esta es una buena opción, ¿sí? Se las dejo ahí. De hecho, la página Matigón en general. ¿No le podrías aclarar más para ver si hay una foto de nuevo de los números? Ahí está. No, más que los nombres, más chéquese, espérate, es que yo no sé cuánto. Aquí está la página, aquí. ¿Con eso la...? Con eso la arma. ¿La hago? Sí, porque... Sí, no, ¿Cómo qué no? mal. Sí, ¿ya va? Ya. Muy bien. Gracias. Y este es un video de YouTube que también les recomiendo que vean. Este es diferente. Es un video que se llama El Mapa, así lo buscan en YouTube, El Mapa de las Matemáticas, les va a aparecer. Es súper famoso. Y lo que ven aquí es, básicamente durante el video, lo que va haciendo es mostrando, cada rectangulito de estos es un área de matemáticas actual.
Y va diciendo, de hecho las azules son las matemáticas aplicadas y las rosas son las matemáticas, bueno, básicas, les dicen algunos, ¿no? Abstractas. Y entonces ¿Y las rosas? las rosas todas son las matemáticas básicas, las que se supone que están para que luego se apliquen, ¿no? Voy a cerrar diciendo... Estadística rosa. Estadística, no. Anteriormente. No, pero sí hay muchas cosas de estadística que se usan en matemáticas, muchas cosas de matemáticas que se usan en estadística, ¿no? De hecho, pues por ejemplo ahorita que está mucho lo del machine learning, aprendizaje automático y eso, pues el machine learning de hecho se fundamenta en uno de sus pilares es estadística y otro pilar es probabilidad, y está todo revuelto. Pero estadística es la ciencia que estudia los datos. Ajá. Y entonces es una ciencia propia, pues. Lo que pasa es que si tú piensas, ¿cómo estudio los datos? Pues con matemáticas. ¿Hay maestrías en eso? Hay licenciaturas. Hay licenciatura en estadística, así. Licenciatura en estadística. De hecho, donde yo estoy ahí en la universidad, o sea, yo estoy en el departamento de matemáticas de la UDG, mi compañero de atrás, Abelardo, él es licenciado en estadística. De hecho, le hacemos bullying porque pues, todos somos matemáticos y él es estadístico. Es como ingeniero de arquitectura. Algo así. No, es buenísimo Abelardo, pero pues, ni modo, no es matemático. Sí. Entonces, bueno, se los dejo por si. Las dos referencias, yo sé que en internet pueden encontrar mucho y ChatGPT les podría decir más cosas, pero estas son dos referencias que creo que son sencillas. La primera, por si alguien dice, quiero saber de matemáticos, de personas, y la segunda es por si quiero saber cómo son las matemáticas. ¿Sí? Los que todos han estudiado matemáticas aquí, primaria, secundaria, prepa, lo que sea, y pues es muy interesante ver que las matemáticas pues son mucho más de lo que parece, ¿no? En general, ¿no? Una contribución. ¿Crees tú o has visto tú un disléxico matemático? Sí, de hecho conozco. Sí, conozco. Y también daltónico. ¿Me lo podés algún día decir, Manuel, te va a presentar? Pues si que ahorita al final me dice y lo contacto. Sí. Y hay varios, de hecho. Hay varios que son malísimos para escribir, de hecho. O sea, que sí escriben todo mal. Sí, hay mal. Sí. Yo boto las letras. Yo escribo súper bien. No, yo no. Muy bien, no sé si preguntan algo. Sí, bueno, pues gracias.